Bienvenidos a un nuevo episodio de CMQ Televisión. En la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios Filuni 2025, que es organizada por la UNAM, el Colegio Mexiquense presentó el libro Política Social, Género y Mujeres, Aportes para la Praxis en México, una obra que propone nuevos caminos para pensar la justicia social desde la perspectiva de género. La obra fue coordinada por Anaelí Medrano Buenrostro y Arlet Covarrubias Feregrino, quienes estuvieron presentes durante este acto. El libro fue comentado por la doctora Brenda Gisela Coutinho Vázquez, quien por cuestiones de salud no estuvo presente, pero sus comentarios fueron leídos por la doctora Fátima Esther Martínez Mejía, estancia postdoctoral del Colegio Mexiquense. La sesión fue moderada por la doctora Nelly Rosa Caro Luján, y a continuación les presentamos un resumen de esta actividad. Voy a permitirme leer los comentarios de la doctora Brenda. Me gustaría comenzar ofreciendo una disculpa por no estar presencialmente en esta tarde tan importante evento, debido a los motivos de salud. Agradezco enormemente su comprensión y la invitación de las doctoras Anaelí Medrano y Arlet Covarrubias por comentar este libro. Quiero comenzar felicitando a las coordinadoras por este esfuerzo que hoy se ve reflejado en este texto, que a través de diversos capítulos logró cumplir con el objetivo de ser un aporte para la praxis de la política social. A que llega a este espacio se encuentra en la 7ª Feria Internacional del Libro de las Universitarios y Universitarias. Su obra, Política Social, Género y Mujeres, desde el título, destaca varios elementos claves que, por sí mismos, plantean un posicionamiento político y epistemológico que se desarrolla a lo largo de los 8 capítulos de varios autores. Felicitaciones a cada una de ellos. Desde su título, la obra invita a desmenuzarlo en la medida en lo que se inscribe en la acción pública que busca garantizar bienestar, derechos y cohesión social. La palabra género se asume como una categoría imprescindible para comprender cómo se distribuyen los recursos, los cuidados, las oportunidades, las responsabilidades y las cargas en nuestra sociedad. Por su parte, la palabra mujeres, como menciona directamente, de cual podría pensarse que basta con el concepto de género, la sitúa como sujetas de derechos, con experiencias diferenciadas y trayectorias históricas propias. La pertinencia de los análisis desarrollados en cada capítulo se vuelve aún más claro en la coyuntura de la medición multidimensional de la pobreza que recientemente se hizo pública por el INEGI. Hoy sabemos que más de 20 millones de mexicanos y mexicanas continúan en situación de pobreza y que 3.7 millones de ellas se encuentran en pobreza extrema. Bajo un enfoque diferenciado e interseccional, lo que nos dicen los datos permite dar cuenta de que existe claramente grupos poblacionales que acumulan con acumulación de desventajas a lo largo del curso de la vida. Los datos del INEGI muestran que cuando esas desventajas se acumulan, es decir, considerando las 8 combinaciones más importantes en la estructura social, hombre, mujer, ámbito rural, urbano, hablante o no de la lengua indígena, existe un 75% de probabilidad de caer en situación de pobreza. Cuando se es mujer hablante de lengua indígena y se vive en un ámbito rural, en comparación con el 20% de la población de un hombre que habita en un espacio urbano y es hablante de lengua indígena. Esto es, sin duda, deben tenderse las alarmas a toda la sociedad y con mayor fuerza a quienes toman decisiones en políticas públicas. Por otro lado, el libro adquiere una dimensión política fundamental al colocar el cuidado como infraestructura pública esencial. Frente a la transición demográfica, ampliamente abordada en la obra, el Estado debe de garantizar servicios de cuidado que promuevan el bienestar sostenible de la población. Esta responsabilidad se vuelve ineludible ante las presiones físicas, pues una sociedad que invierte en cuidados reduce desigualdades estructurales, lo que se traduce en el fortalecimiento de la cohesión social. Otro factor fundamental que en el libro invita a considerar es la edad como determinante estructural de la pobreza. Las personas mayores, en especial las mujeres que envejecen en contextos precarios, enfrentan lo que hoy se conoce como suelo pegajoso social, al que pertenecen atrapadas en la pobreza debido a dinámicas intergeneracionales y discriminación múltiple. En el desarrollo de cada capítulo, como se puede ver en las conclusiones generales, se retoma desde la discusión introductoria claves teóricas relevantes. Una de ellas es que la política social no debe concebirse como una mera estrategia compensatoria, sino como un mecanismo que reconoce a cada persona como sujeto de derechos y, en consecuencia, que la desigualdad debe repensarse
no únicamente como carencia, sino como la urgencia de reconocer al otro en su diferencia, con el mismo valor humano y social. Los capítulos posteriores aportan un análisis sobre la intersección entre género y política social, señalando que los programas deben atender las condiciones estructurales que reproducen desigualdad. Destaca la relevancia de una política que no se reduce a las mujeres al papel de beneficiarias pasivas, sino que las reconozca como ciudadanas plenas, capaces de participar y decidir. Asimismo, los capítulos subrayan la importancia del bienestar en un sentido amplio, articulando dimensiones materiales, emocionales y relacionales. La reflexión sobre la política pública que se desarrolla en ellos orienta la acción hacia la construcción de sociedades más justas, en donde la igualdad de oportunidades se traduzca en condiciones efectivas para ejercer los derechos. También se introduce una reflexión sobre la praxis y los desafíos actuales, destacando cómo la desigualdad de género es inseparable de la desigualdad económica y social. La propuesta se centra en la necesidad de articular políticas interseccionales que reconozcan la pluralidad de experiencias y las distintas formas de exclusión. El cierre del libro reafirma que la política social pro derechos no solo debe garantizar los mínimos de bienestar, sino fomentar un entorno de reconocimiento y aceptación del otro como igual. Con ello, desplaza una visión asistencialista hacia una perspectiva emancipatoria y transformadora. Finalmente, considero que este libro es un llamado a los tomadores de decisiones y hacedores de política pública a diseñar e implementar políticas públicas integrales que reconozcan el valor de todas las edades y garantice inclusión y bienestar a todas las etapas de la vida. Les invito a leerlo. Muchas gracias. En México, sobre todo, tradicionalmente la política social se ha enfocado, sobre todo en las dos primeras décadas de este siglo, se enfocó más en pobreza y en temas vinculados con pobreza como la propia medición de pobreza. Es decir, había un entendimiento e incluso conceptualización de la pobreza limitado a esta temática. Entonces, antes cuando hablábamos de política social, se limitaba a los programas o iniciativas para los más pobres o los pobres. Sin embargo, la política social, tanto como disciplina académica y como ámbito de acción, y en ese sentido de praxis, que es el sentido amplio que le damos a este libro, es decir, cómo en una sociedad dada se formulan, se desarrollan, se implementan y se evalúan políticas sociales. Esa es la idea de praxis, es decir, cómo le hacen las sociedades, los gobiernos, en torno a la política social. Y nosotros quisimos retomar esta idea de la política social no se limita ni se circunscribe a los estudios de la pobreza o a los programas antipobreza. La política social, en un sentido amplio, se refiere a todas las acciones, actividades del gobierno para brindar bienes y servicios sociales, o dicho de otra forma, garantizar derechos sociales o en un sentido más amplio, derechos socioeconómicos e incluso culturales, ¿no? Entonces, desde ese tratamiento amplio de la política social, buscamos un nicho que estaba de alguna manera, sobre todo en nuestro país, poco explorado. Y este nicho es que, si bien por una parte tenemos un relativamente amplio desarrollo en torno de la política social como disciplina, y por otra parte también hay un muy rico y amplio desarrollo en torno a la literatura sobre género, particularmente en mujeres, que es en el cual nosotras nos enfocamos, y sin embargo no hay mucha intercomunicación entre ambas. Por una parte está en el ámbito de la política social, el género también ha sido un punto, un asunto importante, del cual también los analistas, los estudiosos han tratado, y por otra parte tenemos todo este océano de investigación en relación a género, perspectiva de género, concretamente en torno a las mujeres, pero no exclusivamente. Pero en la intersección, en realidad, no hay mucha discusión, no hay mucho diálogo entre ambas. Están los analistas que desde sus trincheras están haciendo análisis de política social y que algunos de ellos retoman género, y por otra parte las grandes discusiones y avances en torno a la perspectiva de género, desigualdades entre los géneros, etc. Entonces este libro lo que busca
es generar un punto de encuentro y diálogo en la intersección de estas dos disciplinas. Por una parte, se reconoce desde la política social, entendida desde esta visión amplia que ya les comenté, la importancia del género. Y por otra, pues les decía yo, pues todos los aportes teóricos metodológicos, y no solo teóricos metodológicos, sino incluso del activismo político, desde las feministas, pero no había esa fertilización, sobre todo desde política social. En el centro de la disciplina, si bien hay un interés, en el núcleo de la disciplina aún no se incorpora del todo bien el género como una categoría analítica básica que debería de figurar en la caja de herramientas teórico-conceptuales de los analistas interesados en política social. Más allá de que sea su ámbito de especialización, el género es una categoría analítica obligada para el análisis de la política social, como nos comentaban en las palabras introductorias de la doctora Brenda. No fue sino hasta 1953 que se aprobó el voto en México para las mujeres. Llevan 75 años más o menos, un poquito más. Y desde entonces, pues sí, hemos tenido grandes avances. Ya, por ejemplo, el nivel de escolaridad de las mujeres ha aumentado, aumentó la participación laboral de las mujeres. Como discutíamos en la mañana, ya podemos tener un proyecto de vida, dependiendo, ¿no? También hay una interseccionalidad de la cual voy a hablar después, pero hemos tenido grandes avances. Sin embargo, pues no hemos llegado, ¿no?, a lo que se puede llamar la equidad de las mujeres. ¿Qué pasa? Pues que todavía las mujeres tienen una baja representación en todos los niveles de participación política, sobre todo en México a nivel municipal. Ya tenemos a nuestra primera presidenta mujer, lo cual es muy bueno, ¿no?, es de celebrarse, pero pues a nivel municipal todavía falta mucho. También, pues en puestos corporativos hay pocas mujeres directoras, por ejemplo, y todavía cuando se considera el trabajo remunerado y no remunerado, y como también a las labores domésticas, pues son las mujeres las que trabajan más en ellas, ¿no? Las mujeres dedican casi el triple de tiempo a las labores domésticas y de cuidado que los hombres. Y los hombres pues también se dedican más horas a las actividades productivas. ¿Eso qué dice? Pues que hay una división sexual del trabajo que justamente es llevada por las normas sociales de género y los roles sociales de género. Esto ha llevado a que inclusive actualmente la participación laboral de las mujeres sea de 43.5% comparado con el 76.1% de los hombres. O sea, muchísimo más bajo, 30 puntos porcentuales de diferencia. Justamente ayer estaba leyendo un artículo de ONU Mujeres que las mujeres ganan el 72% de lo que ganan los hombres acá en México. Ahora, las mujeres tenemos ya casi el mismo nivel educativo que los hombres, ¿no?, lo cual significa que estamos en peores empleos y estamos trabajando menos horas. Y bueno, también debemos de reconocer que las mujeres sufren de violencia de género en el hogar, el trabajo, en la comunidad y el espacio público. Aquí la doctora Fátima, por ejemplo, estudia a las mujeres buscadoras, lo cual es un problema muy grave que tenemos en nuestro país, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Pues que tenemos, ¿no?, México ha suscrito la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la CEDAW, que se firmó México firmó en 1980, la Convención de Belém de Pará de la OEA en 1994, y me faltó alguna otra convención muy importante, pero bueno. CEDAW, ¿no? Sí, justamente. Y bueno, justamente platicando, el propósito que teníamos Ana Elide y yo es preguntarnos, bueno, ¿qué pasa?, ¿no? Que justamente, ¿por qué las políticas sociales no han logrado el bienestar y sacar, como decía la doctora Brenda, a las mujeres de la pobreza, pero la pobreza no nada más medida con ingresos, no la multidimensional? ¿Por qué todavía sufrimos desigualdades, ¿no? A pesar de que pues 75 años no son muchos, pero es algo. ¿Y por qué no hemos logrado esa equidad? Después de que se han firmado todas estas convenciones, a pesar, por ejemplo,
pues de que ha habido muchos avances, ¿no? Y bueno, pues es una pregunta inmensa y enorme y que no pretendemos contestar con este libro, pero es una contribución justamente al debate, ¿no? Entonces justamente compilamos trabajos empíricos y teóricos de diversas disciplinas, no solo de la política social, de la economía. Hay sociólogos que contribuyen, antropólogos, sobre justamente la política social y el género, como ya dijo bien mi compañera, enfocado a las mujeres. Voy a hablar un poquitito, bueno, también quiero mencionar que justamente se llevó a cabo la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de la CEPAL, justamente de la mujer, del 12 al 15 de agosto justamente de este mes, aquí en la Ciudad de México, y el tema a tratar fueron las transformaciones en los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental para impulsar la sociedad de cuidado y la igualdad de género. Entonces, los cuidados es un tema central para la equidad de género, ¿no? Y se firmó el compromiso de Tlatelolco. Justamente el libro tiene varios capítulos sobre política social y el cuidado. Rian Mahon, por ejemplo, enfatiza una serie de normas para guiar la acción de estas labores con las 3 R's que han reconocido diversas feministas. Reconocimiento de las labores domésticas y de cuidados como algo que sostiene a la economía, a la sociedad, ¿no? Que se hace a través del amor, pero también es un trabajo que ha sido invisibilizado, entonces tenemos que reconocerlo. Es un trabajo, y bueno, se han hecho varios esfuerzos por visibilizarlo económicamente, pero también tenemos que visibilizarlo y reconocer su importancia en la sociedad, ¿no? La reducción de los trabajos de cuidado también, eso significa invertir en infraestructura. Por ejemplo, si hay comunidades en donde no llega el agua, pues cuánto se dedican, ¿no?, las mujeres en lavar pañales o lavar ropa, además de trabajar en un empleo toda la semana, y los sábados tienen que lavar en el río, o si bien les va, pues en la pileta, etcétera, ¿no?, si es que les llega el agua. Entonces tenemos que reducir también los trabajos de cuidados. Y por último tenemos que redistribuir los trabajos de cuidados entre no solo hombres y mujeres. También es importante promover que los hombres hagan trabajos de cuidados, que también al final de cuentas les retribuye a ellos de cierta forma, de forma emocional, pero también entre toda la sociedad. Y justamente también veníamos hablando de eso, de cómo es importante crear comunidades de cuidado en la sociedad. Recuerden que si les ha interesado este libro, pueden adquirirlo a través de nuestra librería virtual entrando a la página www.cmq.edu.mx. Nos vemos en la próxima.